Mamá, tenemos que irnos ya. Ahora mismo. Mateo se estrelló contra Marina con todo el cuerpo y se aferró a la manga como si alguien pudiera arrancarlo de ella. Mateo, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Te duele la barriga? Ella se agachó para verle la cara. Los ojos de su hijo estaban mojados, los labios le temblaban. No quiero estar aquí. Por favor, mamá, vámonos. La tiró hacia la salida, pasando junto a la mesa de los zumos y los platos de fruta. Espera, dímelo tranquilo. ¿Quién te hizo algo? ¿Cristina? ¿El animador? Marina miró alrededor. Los niños saltaban en el salón, en una esquina un payaso hacía globos, los padres se reían, alguien grababa stories frente a una guirnalda con la palabra 6, papá. Logró decir Mateo, y sollozó. Papá hizo algo malo. Marina se irguió de golpe. Óscar se había ido un minuto al baño y ya llevaba 10 sin aparecer. Incluso se había reído por dentro pensando que quizá en un piso ajeno tardó en encontrarlo. ¿Dónde está papá? Preguntó lo más suave posible, para que Mateo no se desbordara del todo. Mateo negó con la cabeza y metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros con movimientos espasmódicos. Sacó un móvil, no el suyo, el de Marina. Lo había cogido antes para hacer fotos a los globos. Mira. Susurró, como si temiera que las paredes escucharan. En la pantalla había una foto. No se podía interpretar de otra manera. El pasillo del apartamento de Irene, estrecho, con una puerta blanca y un espejo. La mitad del encuadre, la chaqueta oscura de Óscar. La otra mitad, el pelo claro de Irene. Sus caras estaban demasiado cerca, los labios, demasiado cerca. Era un beso, no uno amistoso, uno caliente, claro, sin excusas. Marina sintió que algo se removía por dentro. ¿Tú hiciste esta foto? Preguntó. La voz le salió ajena. Mateo asintió, frotándose la nariz con el puño. Quería decirle a papá que sacaban la tarta. Lo fui a buscar, y ellos, volvió a llorar, de golpe, como lloran los niños, sin contenerse. Mamá, ¿eso significa que papá ya no nos quiere? Marina apretó a su hijo contra sí con tanta fuerza como si pudiera taparlo de cualquier desgracia. La fiesta seguía rugiendo alrededor, como si no hubiera pasado nada. Pero en la cabeza de Marina se proyectaba otra película, sin música y sin posibilidad de cortar y montar. No, dijo en voz baja. Eso significa que papá hizo una tontería. Y los adultos lo van a arreglar. Tú no tienes la culpa. ¿Me oyes? De nada. Mateo sollozaba y seguía temblando. Marina le acariciaba la cabeza y, al mismo tiempo, notaba una sola cosa muy clara. A partir de ahora todo iba a depender de ella. No de las emociones, de las decisiones. Levantó la vista y vio a Irene ya en la cocina. Repartía servilletas, sonreía como la anfitriona de la noche perfecta. Cerca correteaba la cumpleañera, su hija Cristina, con una diadema brillante. Y de pronto Marina pensó, si ahora monto una escena, esto lo verá Mateo. Esto lo verá Cristina, y se les quedará como recuerdo de cumpleaños, y esa idea la sostuvo mejor que cualquier orgullo. Respiró hondo, la fiesta olía a vainilla, mandarinas y globos de helio. Y también, a algo ajeno, a engaño. Mateo, escúchame. Ahora no vamos a gritar. No vamos a decir nada a nadie. Tú solo quédate a mi lado, ¿vale? Y papá, voy a encontrar a papá. Y nos iremos. Pero antes tengo que hacer una cosa. Marina se levantó y miró alrededor como si simplemente buscara a su marido para llamarlo a la mesa. La cara, tranquila. Por dentro, hielo. Se acercó al grupo más cercano de padres. Irene, la llamó con una voz perfectamente normal. Dime, por favor, ¿dónde está el baño? Óscar fue y está tardando mucho. Irene ni pestañeó, sonrió, como siempre, amplia, segura, por el pasillo a la izquierda. Igual hay cola, ya sabes, con tantos niños corriendo, y añadió, como si nada, ay, Marina, ¿viste la tarta? Estaba tan nerviosa por si la traían a tiempo. Marina asintió, sí. Vi otra cosa, pensó, y se fue al pasillo. Mateo caminaba pegado a ella, apretándole la mano. Sus dedos pequeños estaban fríos y húmedos. El pasillo parecía más largo que en la foto. Paredes claras, en una repisa llaves, dibujos infantiles, una vela en un vaso. Vida, normalidad, ajena. En la puerta del baño había silencio. Marina llamó con los nudillos. Óscar, pausa. Luego el agua del grifo. Un clic de cerradura. La puerta se abrió y Óscar salió con cara de haber estado simplemente ocupado. ¿Qué pasa?
Preguntó mirándola fijo, un poco irritado. El pelo un poco revuelto. Las mejillas, demasiado rosadas. O quizá era Marina quien lo veía así. Tenemos que irnos, dijo Marina. Mateo está cansado. Óscar miró hacia abajo. Vio los ojos rojos de su hijo. Mateo, ¿qué te pasa? Óscar extendió la mano, pero Mateo se echó atrás y se escondió detrás de su madre, Marina. ¿Qué ha pasado? En casa. Lo dijo con calma. Hablamos en casa. Óscar tragó saliva. Por un segundo su cara se volvió ajena, como la de alguien a quien acaban de atrapar. Por lo menos avisemos a Irene. Claro, asintió Marina. Somos educados. Se dio la vuelta y volvió al salón como si todo fuera normal. Su hijo al lado, su marido detrás. Solo Marina sabía que esa noche ya había terminado. Solo que la música todavía seguía sonando. Se acercó a Irene. Irene, gracias de verdad, todo está precioso. Pero Mateo se ha excitado demasiado, está cansado. Nos vamos. Irene sonrió, sincera o perfectamente actuada. Marina ya no distinguía. Ay, qué pena. Pero si ahora sacamos la tarta, felicitamos a Cristina ahora, dijo Marina. Marina se inclinó hacia la cumpleañera y le entregó una bolsita con el regalo. Feliz cumpleaños, cielo. Que se cumplan todos tus deseos. Cristina chilló contenta y corrió hacia los otros niños, y Marina atrapó la mirada de Irene, rápida, pegajosa. Allí había algo más aparte de la sonrisa. Algo que confirmaba, la foto no era un accidente. Esto no era un error. Marina tomó a Mateo de la mano. Vamos, dijo, y miró a Óscar. Ahora, salieron del apartamento. La puerta se cerró. El ruido de la fiesta quedó del otro lado, como si fuera de otro mundo. En el ascensor Mateo volvió a llorar, silencioso, sin voz, solo lágrimas que le corrían por las mejillas. Marina la secó con el dedo. Hiciste muy bien en venir a mí, dijo. Hiciste lo correcto. Óscar estaba enfrente, mirando al suelo y callado, como si esperara que el silencio fuera un botón de cancelar. Marina sacó el móvil y abrió la foto otra vez. El encuadre era como un sello, como una firma debajo de todo lo que ellos llamaban familia. Levantó la vista hacia su marido. Óscar, dijo bajito, para que solo él oyera. No sé qué pensabas hacer después. Pero ahora ya no hay elección. Óscar alzó la mirada. Y en ella, por primera vez, apareció el miedo, pero Marina ya pensaba en otra cosa. Mañana Javier, el marido de Irene, se iba de turno a trabajar fuera durante medio año, y si ella se callaba, él se iría sin saber que su vida se estaba rompiendo ahora mismo, en el mismo piso donde hacía un momento se reían los niños. Marina apretó el móvil en la mano. La fiesta se había acabado, ahora empezaba la realidad. En el coche había silencio. Demasiado, mamá. ¿Papá ya no va a vivir con nosotros? Preguntó Mateo de pronto, mirando por la ventana. Marina no respondió enseguida. No tenía derecho a mentir. Y tampoco tenía derecho a decir de más. No lo sé, dijo con honestidad. Pero pase lo que pase, tú me tienes a mí. Y yo te tengo a ti. Eso no va a cambiar. Mateo asintió como si hubiera tomado una decisión adulta y se calló. Ya no lloró. En casa, lo primero que hizo Marina fue llevar a su hijo al baño, lavarle la cara, cambiarle la ropa, acostarlo. Se sentó a su lado hasta que se durmió, apretando la esquina de la manta. Solo cuando su respiración se volvió regular se permitió levantarse. En la cocina, Óscar estaba junto a la ventana, de espaldas. No encendió la luz. La ciudad detrás del cristal vivía su vida, coches, farolas, ventanas ajenas. Marina, empezó él y se calló. Ahora no, dijo ella con calma. No voy a hablar de esto hoy. Y menos delante de Mateo. Pero tú entiendes que entiendo exactamente lo que vi. Y lo que vio nuestro hijo, la palabra a nuestro hijo quedó entre ellos como una acusación. Óscar bajó la cabeza. No es lo que piensas. Marina soltó un aire lento. Óscar, por favor, no ahora. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. No la golpeó, simplemente la cerró. Eso daba más miedo que cualquier escándalo. Esa noche casi no durmió. Los pensamientos giraban en círculo, pero una cosa se fue armando como una cadena. Mañana. Javier, el turno, medio año. Un hombre que ahora dormía tranquilo sin imaginarse lo que ocurría. Por la mañana Marina llevó a Mateo al colegio. Al despedirse, él la abrazó fuerte, muy fuerte. Mamá, ¿puedo no decírselo a nadie? Ella se agachó frente a él. Debes. Por ahora, a nadie.
Son cosas de adultos. Ni a la abuela, ni a la abuela. Mateo asintió. 6 años. Y ya sabe que hay cosas que no se sacan de casa. Marina fue al trabajo, pero casi enseguida entendió que no podía estar allí. Había demasiado ruido en su cabeza. Escribió a Irene. ¿Cómo estás? Gracias por la fiesta de ayer. Todo estaba muy bonito. La respuesta llegó rápido. Me alegro de que te gustara. Sonrisa. ¿Tú qué tal? Marina miró el emoji más tiempo del necesario. Luego cerró el chat. A Javier lo vio cerca del mediodía. Se había acercado al centro comercial a por unos documentos. Antes del viaje tenía una lista interminable de recados. Marina lo reconoció de lejos, alto, un poco encorvado, con la costumbre de llevar el móvil pegado a la oreja. Se detuvo. El corazón le golpeaba como si quisiera salirse. Podía darse la vuelta, irse, aplazarlo, pero no había tiempo. Javier, lo llamó. Él se giró, sonrió sorprendido. ¿Marina? ¿Qué haces aquí? Irene dijo que os fuisteis pronto. Tenemos que hablar. No aquí, dijo ella de inmediato. ¿Tienes 5 minutos? Javier frunció el ceño, pero asintió. Se apartaron hacia una cafetería donde había algo de calma. Marina sentía que le temblaban los dedos, pero la voz se mantenía firme. Te lo digo directo, empezó. Ayer, en la fiesta, Mateo fotografió. Sacó el móvil, abrió la foto, se la tendió. Javier miró. Primero rápido, como si no hubiera entendido. Luego otra vez, más despacio. Las cejas se le juntaron. Esto. Soltó una risa nerviosa. No puede ser. ¿Es un montaje? No. Quizás solo el ángulo. Javier. Es un beso. Él se quedó unos segundos mirando la pantalla, después se dejó caer en una silla. Como alguien a quien de pronto le fallan las piernas. ¿Estás segura? Sí. ¿Fue ayer? Sí. ¿Y tú lo viste? Lo vio mi hijo. Esa frase le entró. Javier se puso pálido. Entonces ella. No terminó. Yo lo sospechaba. Marina levantó la mirada, sorprendida. Que algo iba mal. Desde hace tiempo, solo que no podía demostrarlo. Javier miraba un punto fijo, como reuniendo por dentro un rompecabezas que por fin encajaba. Mañana me voy, dijo con la voz hueca. Medio año, lo sé, contestó Marina. Por eso estoy aquí. El silencio duró mucho. Luego Javier levantó la cabeza. No vamos a montar un escándalo, dijo de pronto. Ni delante de los niños. Ni ahora. Marina asintió. Yo también lo creo. Quedemos. Vaciló. Quedemos mañana. Tranquilos. Hablamos. Vemos qué hacemos. De acuerdo. Se separaron sin darse la mano. No hacía falta. Por la tarde todo parecía normal. Irene escribía a Marina por unas cosas olvidadas. Óscar caminaba por el piso fingiendo que estaba ocupado. Mateo dibujaba en la mesa sin levantar la vista ni una sola vez. Nadie decía nada. Pero todos sabían, el silencio era temporal, y pronto se acabaría. Quedaron en verse temprano por la mañana, antes de que la ciudad terminara de despertarse. Javier eligió un café pequeño junto a la carretera, un sitio sin conocidos y sin oídos extra. Tras el cristal pasaban coches despacio, como si alguien pasara páginas de una vida ajena en modo acelerado. Marina llegó primero. En las manos un vaso de café que ni siquiera probó. Por dentro todo estaba extrañamente vacío, como si el cuerpo hubiera desconectado las emociones para no estorbar al pensamiento. Javier apareció a los pocos minutos. Sin su chaqueta habitual, con la cara cansada, como si no hubiera dormido. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a ella. Gracias por escucharme ayer, respondió Marina. Guardaron silencio. La incomodidad no era nerviosa, era pesada, como antes de una conversación que llevaba tiempo pidiendo salir, y siempre se postergaba. Pensé que exagerabas, empezó Javier y se rió de sí mismo. Hasta el final quise creer que era una tontería. Que el ángulo era raro, que el momento estaba sacado de contexto. Yo también lo pensé. 3 segundos, dijo Marina en voz baja. Javier dio vueltas a una cucharilla y la dejó sobre la mesa. Si te soy sincero. Hace tiempo siento que Irene se aleja. No de golpe, poco a poco. Hablaba con calma, como si leyera un informe, pero a veces la voz se le quebraba. Dejó de llamarme porque sí. Siempre tenía prisa. Empezó a irritarse por cualquier cosa. Y cuando yo volvía del turno, entre nosotros siempre parecía haber un tercero. Marina escuchaba sin interrumpir, y con sorpresa se daba cuenta de que muchas frases le sonaban demasiado conocidas. Pensé que tenía a alguien, continuó Javier. Pero no podía probarlo. Y, ¿sabes?
Cada vez más me pillaba pensando que estaba conmigo por el dinero. Por la estabilidad. Yo lo tiro todo, el alquiler, las vacaciones, todo. Ella ni trabaja. Miró a Marina como pidiendo perdón por la franqueza. Lo peor, dijo después de una pausa, es que empecé a buscar confirmación donde no debía. Marina se tensó. ¿Qué quieres decir? Javier bajó los ojos. Mandé pelo de Cristina a una prueba de ADN, las palabras salieron casi normales. Pero a Marina le pareció que el café se volvió más silencioso. ¿Qué? Susurró ella. Sé cómo suena, dijo Javier rápido. No estoy orgulloso, pero las dudas me comían por dentro. La miraba y no me veía, ni en la cara ni en el carácter. Y cuando Irene empezó a llegar tarde, yo decidí comprobarlo. ¿Y no se lo dijiste a nadie? A nadie. Ni a Irene. Esperaba el resultado. Marina se recostó en la silla. Algo importante y desagradable hizo clic en su cabeza. Entonces, buscó las palabras. Esto puede llevar mucho más que un mes. O 2. Sí, respondió Javier en voz baja. Yo también lo pienso. Esa idea pegó más fuerte que el beso. La infidelidad dejó de ser un error de una noche. Se estiró en el tiempo, se extendió como una grieta en la pared que llevaba mucho sin verse, solo que nadie la quería mirar. ¿Sabes qué es lo más hiriente? Dijo Javier. Los dos sentíamos algo, solo callábamos. Yo porque no quería romper. Tú, porque quizá creías. Marina no lo negó. Ella sí creía, o fingía creer. Gritar no sirve, dijo al fin. Ya vimos suficiente. Sí, asintió Javier. El escándalo solo les dará excusas. Lágrimas. Ando es lo que crees. Se miraron ya no como extraños, sino como aliados en una desgracia compartida. Tenemos que pensar con la cabeza, siguió Marina. Con sangre fría. De acuerdo. Javier se inclinó un poco hacia adelante. Primero, las finanzas. Para que no se adelanten. Marina asintió. Luego, la conversación. Ya en otras condiciones. Javier se enderezó y por primera vez en la mañana la miró de frente. No sé en qué va a acabar todo esto, dijo. Pero te estoy agradecido, por decirlo, y por no montar un circo. Marina por fin dio un sorbo al café ya tibio. Amargo, como la mañana después de una fiesta. No es agradecimiento, Javier, respondió. Es protección, de los niños, y de mí. Fuera, el sol subió más. La ciudad terminó de despertarse, y con ella, despertó una nueva realidad en la que callar ya no tenía sentido. Javier actuó rápido. En su cabeza todo ya estaba colocado en un plan claro. Pasó por un cajero, sacó efectivo de la cuenta donde estaban sus ahorros con Irene, dinero que él guardaba de cada turno. Las manos no le temblaban. El temblor llegó después, más adentro, donde se acaban los números y empieza la vida. Salió del banco con una sola decisión. Transferir todo al cuenta de su madre. Sin explicaciones. Solo un mensaje corto. Mamá, por favor, no preguntes. Necesito que el dinero esté contigo. Es temporal. La respuesta llegó casi al instante. De acuerdo. Estoy contigo. Lo último. Desactivó la tarjeta adicional, la que iba ligada a su salario. Irene ya estaba acostumbrada a no mirar precios. A esa seguridad de que hay de todo. Javier exhaló. Primer paso. Hecho. Marina actuó distinto, más silenciosa, más precisa, como alguien que toda la vida se había acostumbrado a contar solo consigo misma. Fue al banco después de dejar a Mateo en el colegio. El día estaba soleado, casi burlonamente tranquilo. La fila avanzaba lento, alguien hablaba de vacaciones, alguien discutía por una comisión. Marina retiró el dinero de la cuenta a la que ella y Óscar llamaban para el futuro. El piso, su plan común, su garantía personal de que no era en vano. Sostuvo el recibo en la mano y entendió con claridad, el futuro tal como lo conocía ya no existía. Solo quedaba el presente, y había que protegerlo. La caja de seguridad se cerró con un clic metálico y seco. Marina guardó la llave en la cartera y por primera vez en 2 días sintió algo parecido al control. La reacción no tardó. Irene se dio cuenta primero. Le escribió a Javier, irritada, sin disimular el tono, mi tarjeta no funciona. ¿Has cambiado algo? Javier no respondió, media hora después llamó. Él miró la pantalla hasta que la llamada se cortó. Óscar no tardó tampoco. Descubrió la cuenta vacía por la tarde, cuando quiso transferir una cosa pequeña. Entró en el dormitorio donde Marina doblaba ropa. Marina. Empezó con cuidado. ¿Tocaste el dinero de la cuenta común? Lo toqué, respondió ella con calma. ¿Por qué?
porque es mío. Y porque ya no quiero sorpresas, él se quedó callado. Las palabras, ¿por qué? Y, es que no confías. Se quedaron colgando en el aire, pero no salieron. Esa misma noche Marina y Javier enviaron mensajes casi al mismo tiempo. Irene recibió de Javier: cenemos mañana. Quiero hablar tranquilo, sin niños. Romántico, como antes. Óscar recibió algo casi igual: mañana cenamos en un restaurante. Tenemos que hablar, tranquilos, sin detalles, sin pistas. Irene respondió con un emoji y un corazón. Óscar con un val. Ninguno de los dos sabía que la mesa sería para 4. Ninguno sabía que esa cena no era un intento de salvar, sino una manera de poner un punto final. Javier, entre tanto, preparaba su bolsa. Mañana. Carretera. Turno. Medio año de incertidumbre. Pero antes, una conversación. La más importante. El restaurante era acogedor. No lujoso, solo cuidado, con luz suave y mesas separadas. Justo el tipo que eligió Marina. Allí no se grita, no se monta una escena. Allí se habla en voz baja. O se calla. Marina llegó primero. Se sentó de modo que veía la entrada. Las manos sobre la mesa, tranquilas, como si fuera una cena normal de pareja. Javier llegó unos minutos después, saludó al camarero con un gesto y se sentó frente a ella. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Marina. Terminemos hoy. Óscar llegó primero. Sonrió al ver a Marina, se inclinó como para besarle la mejilla, pero ella no se apartó, solo no respondió. La sonrisa de él tembló. ¿Javier? Se sorprendió Óscar al ver al hombre en la mesa. ¿Y tú qué haces aquí? Marina no dijo nada. Irene entró la última. Con un vestido nuevo, con su paso seguro de siempre. Al ver a Javier se quedó congelada un segundo. Luego su mirada se deslizó hacia Óscar, y en ese instante todo quedó claro sin palabras. ¿Esto qué es?, logró decir. ¿Una broma? Javier se levantó despacio y le apartó la silla. Siéntate, Irene. Todos tenemos que hablar. Irene se sentó, pero tenía la espalda tensa como una cuerda. No entiendo qué está pasando, dijo, mirando a Marina. ¿Qué es este consejo familiar? Marina sacó el móvil con calma y lo dejó sobre la mesa, pantalla hacia arriba. Esto lo hizo mi hijo, dijo. En tu fiesta. Irene miró. Primero por encima, luego más fijo. Su cara cambió despacio, no de terror, sino de rabia. Como la de alguien a quien no pillaron en un pecado, sino en un juego. Así que... Así, dijo en voz baja. Al final se dieron cuenta. ¿Ni siquiera lo niegas?, preguntó Javier. Irene sonrió con una mueca. ¿Para qué? Miró a Marina. Tú siempre lo tuviste todo. Desde la universidad, los mejores chicos, una vida tranquila, marido, hijo, casa. Y yo siempre al lado, la segunda. Irene, empezó Marina. No, déjame hablar, la cortó Irene. Te odiaba ya entonces. Y cuando entendí que podía quitarte aunque fuera algo, lo hice. Óscar se levantó de un salto. ¿Qué dices? Siéntate, dijo Javier con calma. Óscar volvió a sentarse, pálido. No fue solo una aventura, continuó Irene. Fue agradable saber que tú, la perfecta Marina, no notabas nada. Que me sonreías, me llamabas amiga. Era incluso mejor que el sexo. ¿Y tú? Marina miró a Óscar. Tú también, por venganza. Él apartó la vista. Solo fue un lío, dijo al fin. Entre nosotros todo se volvió igual. Casa, trabajo, niño. Aburrido. No pensé que llegaría tan lejos. Javier soltó una risa corta. ¿No pensaste que tu hijo lo vería? Óscar se estremeció. Marina se levantó. Su voz era plana, casi sin emoción. Me divorcio. Y yo también, añadió Javier. Irene se puso de pie. No puedes. Tú entiendes que, entiendo, la cortó Javier. Entiendo que sabías lo que hacías. El camarero se acercó con cuidado, pero Javier le indicó con un gesto que cancelaran el pedido. Hemos terminado, dijo. Salieron juntos. Sin gritos, sin lágrimas, sin escena. Irene y Óscar se quedaron en la mesa, y Marina, ya en la calle, respiró el aire frío y entendió. Lo más difícil ya había pasado. Quedaba la verdad. Y sus consecuencias. Javier se fue temprano por la mañana. Sin palabras de más, sin promesas de llamar. El turno siempre lo absorbía por completo. Carretera, avión, luego otra carretera donde la señal va y viene. Se marchó con la sensación de que no dejaba solo una casa atrás, sino una vida entera que había terminado antes de que él lo entendiera.
Pasó una semana, luego otra. Marina fue volviendo poco a poco al ritmo. Trabajo, colegio, cenas, silencio por la noche. Óscar vivía en el piso como alguien temporal, con cuidado, como si temiera rozar las paredes. Casi no hablaban. Lo importante ya estaba dicho. Javier llamó una tarde, cuando Marina estaba acostando a Mateo. Marina. ¿Puedes hablar? Sí, respondió, y salió a la cocina. La conexión era mala. La voz de Javier sonaba sorda, como desde debajo de tierra. Llegaron los resultados, dijo sin rodeos. La prueba de ADN. No soy el padre de Cristina. Marina se dejó caer en una silla. ¿Estás seguro? Totalmente. Coincidencia, cero. Se calló. Hice una segunda prueba, ya por orden judicial, para que no hubiera dudas. El resultado es el mismo. El silencio entre ellos fue largo. Entonces, Marina no terminó. Sí, dijo Javier. No sé quién es el padre. Y parece que ella tampoco lo sabe. O no quiere saberlo. A los pocos días Irene se mudó con su hija del piso alquilado. Había menos dinero, menos apoyo. Volvió a casa de sus padres, donde todo era estrecho, ruidoso y sin ilusiones. Óscar se negó a hacerse la prueba de paternidad de Cristina. Primero cayó, luego contrató un abogado. Empezó un juicio, largo, agotador. No había pensión. Javier no exigió nada, ni encuentros, ni explicaciones. Cerró una página y no miró atrás. Con Marina se resolvió distinto. El piso era de ella, comprado antes del matrimonio, a su nombre. Cuando Óscar vio que las súplicas no funcionaban, pasó a los reproches. Luego a las amenazas, luego al abogado. El juicio fue corto y simple. No hay bienes gananciales. El niño se queda con la madre. Pensión alimenticia, la establecida por ley. Óscar salió del juzgado con las manos vacías. Y con una voz muy baja cuando recogió sus últimas cosas, Marina cerró la puerta tras él y empezó a respirar con más calma. Javier llamaba a veces. Sin palabras innecesarias. Preguntaba por Mateo, por ella. A veces solo guardaba silencio, y eso bastaba. ¿Sabes? Dijo una vez, si no fuera por tu hijo. Lo sé, respondió Marina. Habríamos vivido mucho tiempo fingiendo que todo estaba bien. No se hicieron más cercanos. No fueron pareja. Entre ellos no hubo coqueteo ni insinuaciones. Hubo respeto, y una comprensión extraña, adulta, que solo llega después de perder. Un día Mateo preguntó, «Mamá, ¿hice bien en enseñarte la foto?» Marina se agachó frente a él, lo miró a los ojos. «Sí», dijo, «fuiste el más valiente de todos nosotros, porque la verdad la vio primero un niño, y vivir con ella les tocó a los adultos».